Fijaré un lugar para ti y te plantaré, pueblo mío te plantaré. La Biblia en físico, muy bien. Salmo 133, a partir del verso 1. Dice así la palabra del Señor. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ciertamente allí el Señor envía su bendición, vida para siempre. Y este pasaje, esta porción de la Biblia es preciosa. Y yo quiero mirarla en dos versiones, la traducción en lenguaje actual también. Pero quiero aprovechar el momento para que reflexionemos sobre este tema tan importante que hemos establecido como eslogan en el 2023, que necesitamos servir con pasión, ¿sí? Para que las cosas nos salgan bien, nosotros tenemos que organizarlas, ¿cierto? Si nosotros queremos un delicioso tamal de pipián como el que nos hacen allá en Trigomiel, ¿cierto? O un champús, ¿cierto? Como los que hace Nubia. Pues, ¿qué se requiere para que salga bien ese tamalito o ese champú? Se requiere pasión, ¿cierto? ¿Sí? Y al hacerlo hay que hacerlo bien, pero se requiere también de unos elementos, de unos ingredientes. A esta reflexión yo le he colocado así: los ingredientes para servir con pasión. Y aquí encontramos en esta referencia bíblica varios ingredientes fundamentales. Yo les voy a hablar en esta noche de tres. El primero tiene que ver con tres ingredientes que no pueden ir separados, por eso los coloqué de primero. Es como uno solo, como un 3 en 1. ¿Han visto el aceitico del 3 en 1? ¿Sí? Así es estos ingredientes: el amor, la unidad y el Espíritu Santo. Son tres aspectos fundamentales para que nosotros podamos desarrollar ese servicio que Dios desea de cada uno de nosotros. Y quisiera comenzar por la unidad. Lo que nos enseña la Biblia es que la unidad es un factor fundamental para el servicio. Si no hay unidad, no va a haber facilidad para nosotros poder servir. Y por eso necesitamos trabajar en la unidad. Cuando hay unidad, la unidad genera cosas muy importantes. La unidad genera vida, como hablábamos hace 8 días. Cuando un hombre y una mujer en su intimidad sexual se unen y producto de eso se une el espermatozoide y el óvulo, eso trae vida, ¿cierto? Asimismo, cuando nosotros nos unimos con Dios, Él genera en la vida, en el ser de cada uno de nosotros, vida. Y entonces estos elementos son claves, como nos lo plantea allí en el verso 1. Dice, no hay nada más bello, dice en esta otra versión, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Y aquí nos habla de la unidad como un factor fundamental para nosotros poder servir o ser instrumentos útiles en las manos de Dios, pero debemos entender que esa unidad es la que produce vida, esa unidad es la que nos permite a nosotros
enfocarnos en los roles, en las responsabilidades que tenemos, en las acciones que nosotros debemos desarrollar. Y cuando unimos eso, nuestra vida, nuestras responsabilidades, roles y acciones en unidad, pues todas esas cosas son bendecidas por Dios. ¿Sí? Su vida unida a Dios trae bendición. Sus responsabilidades unidas a la voluntad de Dios, eso trae bendición. ¿Sí? Las acciones que usted haga bajo la cobertura de Dios van a traer bendición. Y por eso entonces nosotros vemos que hay matrimonios que están siendo bendecidos, por eso vemos que hay familias que están siendo bendecidas, por eso vemos que hay comunidades, que hay equipos que se van formando, que están siendo bendecidos, que hay países que están siendo bendecidos. Vemos aún congregaciones, vemos a la iglesia bendecida. ¿Cuándo? Cuando está en unidad con Dios y cuando nosotros como parte de ese pueblo de Dios estamos unidos. Y por eso la expresión que encontramos aquí en este pasaje que estamos leyendo, que lo leíamos en la versión anterior, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Sí? Y aquí vemos entonces que esa unidad ayuda a muchas cosas, a contrarrestar la debilidad. Se vuelve evidente y se vuelve también difícil de manejar la debilidad de cada uno de nosotros cuando de una manera individual tratamos de hacer cosas. Pero cuando nos unimos, ¿qué sucede? Esas debilidades se pueden contrarrestar, ¿cierto? Se genera fortaleza cuando hay unidad. Por eso es importante este aspecto inicial, como ese ingrediente que nos va a permitir a nosotros desarrollar ese servicio que Dios quiere como hijos de Dios y que lo debemos hacer con pasión. Y en el verso 3 que estábamos leyendo dice, es como el rocío de Hermón, y Hermón es un monte, ¿sí? Y es como el rocío de Hermón, hablando de cuán bueno y cuán agradable es la unidad, ¿sí? Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ciertamente allí el Señor envía su bendición, vida para siempre. Y aquí está expresándonos entonces que esa unidad es bella, esa unidad es agradable y que la belleza y lo agradable de esa unidad es producto de aprender a convivir en armonía. A eso estamos siendo llamados nosotros, aprender a convivir en armonía. Pero también esa unidad, la unidad es agradable, como dice allí en el versículo 2, es tan agradable como el aroma del aceite dulce de la unción. Y algunos de ustedes saben, algunos de ustedes conocen que en la cultura judía a los sacerdotes se los ungía con aceite. ¿Sí? Comenzando por el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, todos los colaboradores en el templo. Y ese aceite tenía todo un procedimiento espectacular. Y era con esencias, con unas especias. Y entonces ese aceite que se elaboraba tenía un aroma espectacular como de los perfumes finos. ¿Sí? Y él está expresando esa idea allí, ¿no? Ahí encontramos esa idea de que así como ese aroma del aceite de la unción que se derramaba sobre el sumo sacerdote, así es la unidad. O sea, cuando usted huele un perfume fino, ¿cierto? ¿Usted qué hace? Se deleita, ¿cierto? Sus sentidos
se llenan de agrado, ¿cierto? ¿Cierto? El aroma es agradable. Tenemos aromas desagradables, pero hay un aroma agradable y ese aroma es la unidad como elemento fundamental para nosotros poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Y encontraba también mirando y reflexionando sobre ese versículo 3 que esa unidad es la que refresca al pueblo de Dios como hace el rocío de Hermón. En esa región, cuando el rocío, que era una región, ¿sí?, fría, cuando el rocío se manifestaba, refrescaba toda esa región en los tiempos de calor. Ustedes no han experimentado momentos de calor y uno se fatiga, ¿cierto? En esos momentos de calor. Aquí está hablando de que cuando hay unidad en el pueblo de Dios, allí en medio del pueblo se manifiesta ese agrado, se manifiesta esa sensación de bienestar y de frescura en la vida de las personas que están allí. La unidad es, entonces, cuando la vemos aquí en estos versos que acabamos de leer, la unidad es representada a través de varias imágenes que son imágenes de bendición, ¿sí? ¿Trae bendición la unidad? Sí, claro que sí trae bendición. Y lo segundo que yo miraba en esto es que otro ingrediente, aparte del amor, de la unidad, perdón, es el amor. Y es el amor genuino, ese amor profundo, ese amor ferviente. Y el amor es necesario para que nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios. No solamente se necesita de la unidad, se necesita de ese amor genuino, se necesita de ese amor profundo, se necesita de ese amor ferviente. Y cuando eso se da en medio de nosotros, entonces nos volvemos esos instrumentos útiles. Somos usados de una manera especial por Dios. Y en el Nuevo Testamento, estaba leyendo en Primera de Pedro, en la primera carta al apóstol Pedro, el capítulo 4. Y ahí en el capítulo 4, voy a leer apartes, voy a saltarme apartes, pero en el versículo 8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Y aquí hay recomendación. ¿Qué quiere o qué desea Dios, qué anhela Dios de nosotros? Él quiere, Él desea que nosotros nos amemos genuinamente, profundamente, fervientemente. Esas son las palabras en la connotación que nosotros podemos traer al español que dan idea de la manera como se escribió en el original, ¿sí? Allí en el original habla de eso, sobre todo, y es una recomendación, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Si nosotros no fuéramos amados por Dios, y si Dios no tuviera ese atributo del amor, creo que ninguno de nosotros estaríamos aquí contando el cuento. ¿Sí? Yo creo que ni oleríamos a formol porque ya estaríamos vueltos nada, ¿cierto? Pero es el puro amor de Dios, ¿sí? Y el amor de Dios se impregna y tiene que reflejarse en la vida de cada uno de nosotros. Ayer me hicieron una pequeña cirugía en una muela. Como decía el chavo, ¿cierto? Tengo cachetes de marrana flaca porque tengo más inflado por acá. Pero me aplicaron como 4 veces anestesia, ¿sí? Y entonces yo espelo, se dice espelo
aroma a pura anestesia. Déjeme arrima y sale de mi boca ese aroma a anestesia. Y cuando uno se impregna de algo, uno lo refleja. Y Dios lo que está diciendo es que nosotros nos debemos impregnar del amor. ¿Sí? Si en nosotros no hay amor, va a ser muy complicado convertirnos en esa clase de instrumentos que Dios quiere que nosotros seamos. En esa clase de personas que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso este otro elemento es fundamental, este otro ingrediente es fundamental. No solamente la unidad, sino el amor. Y un amor genuino, un amor profundo, un amor ferviente, que es lo que nos dice allí. El amor debe ser intenso. Uno no debe amar ni puede amar a medias. O ama o no ama. ¿Sí? Y cuando uno ama, entonces se presenta toda una cantidad de cosas especiales en la vida de cada uno de nosotros. El intenso y profundo amor de Dios es el que propicia el perdón. ¿Por qué nosotros podemos desarrollar ese atributo de Dios que es el perdón? Porque en la medida en que nos relacionamos con Dios, en la medida en que tenemos esa intimidad con Dios, nosotros podemos experimentar que Dios nos ama, que Dios nos ha perdonado y producto de eso podemos perdonar al otro. Porque si usted mira al que está a su lado, mire al que está a su lado. Y usted se acuerda y dice, este me ha hecho unas, ¿sí o no? Esta me ha hecho unas, Dios mío, que yo no. Definitivamente el Señor es muy misericordioso, ¿cierto? Sí. Yo recuerdo a una dama muy compungida en un oratorio allí y miraba al esposo y allí balbuceando decía, Señor, cámbialo o te lo mando, decía. Tremendo, ¿cierto? ¿Cómo sería la persona, no? Ustedes no son así, afortunadamente. Entonces, lo que nos dice la palabra del Señor es que debemos nosotros tener en nuestra vida impregnado ese ingrediente o este atributo que recibimos de Dios, que es el amor. Y el amor debe ser intenso, como dice ahí en el versículo 8. Y ese intenso y profundo amor es el que va a propiciar en nosotros el perdón. Como dice allí también, cubre multitud de pecados. Y es el amor el que nos permite a nosotros aprender a perdonar, aprender a ignorar muchas veces las faltas del otro. Ahora, no alcahuetear, ¿no? Porque hay gente que todo el tiempo está en la misma conducta, actitud, comportamiento. Y Dios también tiene su tiempo. Cuando uno mira a Dios en toda esa economía de Dios que nos muestra la Biblia, en toda esa línea de tiempo de Dios, Dios dice, hasta aquí, ¿sí? Y Dios dice, en mi tiempo yo voy a hacer justicia. En mi tiempo yo voy a pagar esto y vámonos. Y eso es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, mira al que está a su lado y dígale, aún hay tiempo para corregir. ¿Es fundamental el amor? Sí, porque quien ama conoce esa amorosa y diría yo indulgente gracia de Dios. Es por pura gracia que nosotros estamos experimentando el amor de Dios.
Por pura gracia es que entendemos que Dios nos ha perdonado y nos sentimos libres para seguir caminando en libertad y poder llevar ese mensaje que tanto necesitan otros. Meditando en eso, pensaba que quien aprende a amar genuinamente, aprende a cultivar relaciones saludables. Si usted no desarrolla amor, si no experimenta el amor de Dios y si no aprende a dar, ¿sí? Así como usted se unta de ese perfume que le ha impregnado Dios, cuando usted toca la vida de otra persona, la otra persona se impregna, ¿sí? A mí me ha pasado, ¿no? Yo me he acercado a personas que tienen perfume o loción y les he abrazado y la persona de pronto no solamente se la ha echado en la cara, sino como hacen las mujeres. ¿Ustedes no han visto cómo hacen las mujeres? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando uno abraza a una mujer que se ha impregnado, uno queda con ese aroma también. Pues Dios quiere que cuando nosotros experimentemos su abrazo, su amor, esa experiencia de haber sido impregnados por el amor de Dios, también nosotros podamos transmitírsela a otros. Y es por amor que nosotros servimos, ¿sí o no? Es por amor que usted y yo servimos. Es muy complicado servir por obligación. Es muy complicado amar porque toca. Porque ya con el solo hecho de pensar que uno tiene que amar porque toca, ya está desenfocado, ¿cierto? Está desenfocado totalmente. Entonces, quien aprende a amar genuinamente, aprende a cultivar relaciones saludables. Y eso nos permite evitar tantas confrontaciones. ¿Sí? Cuando uno ama, así el tinto se lo hayan dado con 3 cucharadas de azúcar o de pronto con una cucharada de sal, porque ha pasado, ¿cierto? Uno toma aire profundamente, ¿cierto? Y dice, qué rico que está, ¿cierto, Juan? A Juan le ha pasado. Quien experimenta el amor genuino de Dios busca siempre romper con el pecado. Creo que es también otro elemento que tenemos que considerar. Si usted se devuelve al versículo 1 de Primera de Pedro 4, dice en el versículo 1 y 2, estoy en la nueva versión internacional. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Experimentar el amor genuino de Dios nos lleva a comprometernos y buscar romper con las cosas equivocadas que nos alejan de ese amor. Las cosas equivocadas siempre nos van a alejar del amor de Dios. Y cuando uno se aleja del amor de Dios, por ende se aleja del amor que debemos profesarnos los unos a los otros. Nosotros hemos visto familias, hogares destruidos, acabados, relaciones afectadas, porque las personas que han estado viviendo, que viven en esas circunstancias, no han querido poner en práctica ese atributo que es el amor. Uno ve al necesitado en la calle y por falta de amor uno no actúa como Dios dice que debe actuar. ¿Sí? Es por falta de amor. Uno a veces ni siquiera le comparte de su fe a su familia sabiendo que es un asunto de eternidad.
Aquí podemos estar un tiempo. Uno a veces dice, no, ya llevamos 40, 50, 60 años en esta tierra, pero eso no es nada. Ya uno a veces posterga, ¿no? Hablar, confrontar con nuestra fe a aquellos que necesitan de Dios. El amor nos lleva a eso, a confrontar de una manera sabia. Y leyendo el versículo 3 allí mismo en Primera de Pedro, dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Y aquí hay una referencia que nos hace entender que si nosotros experimentamos el amor genuino de Dios, pues vamos es a invertir, no a desperdiciar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una vida, ¿y qué debemos hacer con esa vida? ¿Qué debemos hacer? Invertir esa vida de una manera sabia, ¿sí? Cuando yo llegué a la vida cristiana, yo no andaba buscando a Dios. Yo andaba buscando a unos muchachos que me habían vendido la idea de que con esta íbamos a cambiar el país y a hacer de este país un país, ¿cierto? Donde todo mundo pudiera vivir sabroso. Y ya tengo 58 años y no he visto que hayan cumplido, ¿sí? Pero llegué ahí a ese momento con una expectativa diferente y el mensaje de Dios cambió mi vida. Pero también me llevó a ir en un proceso de cambio en muchas cosas. Y alguien en esa ocasión me dijo, tú tienes dos opciones, o desperdicias tu vida o la inviertes. ¿Qué quieres hacer? Yo dije, no, yo voy a invertir mi vida. Y por eso el mismo día en que llegué a una reunión, en un grupo, en una célula, donde estaban reunidos un grupo de universitarios y me hablaron de que Dios me amaba, de que Dios tenía un plan para mi vida, de que yo era un pecador, que andaba perdido, alejado de Dios y que la única manera era aceptarlo como Señor y Salvador. Cuando me dijeron, ¿a ti te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador? Yo dije sí, porque me había confrontado. Tenía dos opciones, o invertía o desperdiciaba. Por eso, cuando hablamos de esto, entendemos que el experimentar el amor genuino de Dios nos lleva a invertir, no nos lleva a desperdiciar. Y aquí en estos versos, el versículo 3 y el versículo 4 habla de cómo la gente desperdicia su vida, haciendo cosas, practicando cosas, deseando cosas que no le agradan a Dios. Y el desafío que Dios siempre nos coloca es que debemos buscar cambiar la manera de vivir. Alguien que ama siempre va a buscar cambiar para vivir de una manera diferente. Nosotros tenemos hábitos que no podemos cambiar, aún en nuestra propia naturaleza, ¿no? En un momento uno de desconexión con Dios se puede despelucar y se le sale el apellido, ¿cierto? Se le sale el García y eso es complicadísimo, ¿sí o no? Pero, pero cuando uno está controlado por Dios y experimentando constantemente ese amor de Dios,
aprende a lidiar con las realidades que Dios pide. En el versículo 7, primera de Pedro 4, estoy todavía allí. En el versículo 7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, óigame bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre muchísimos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Cristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos aquí que hay que buscar. Quien ama busca cambiar su manera de vivir. Y aquí habla de control, de sobriedad, de amar, de perdonar genuinamente, de ser buenos hospedadores, de servir con amor, de ejercitar esos dones espirituales que Dios ha dado. En estos 34 largos años de servicio ministerial, he tenido experiencias donde uno se queda rascándose la cabeza, ¿no? Porque hay gente que definitivamente a veces no le amanece muy rápido, ¿no? Y yo recuerdo que una vez alguien llegó sacando mucho pecho y dijo, yo tengo el don tal, 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 y eso me habló de un montón de dones. Y entonces yo le dije, usted es una iglesia ambulante. Pero no se le veía en su vida, no se le veía en su dinámica de vida como cristiana esa persona, no se le veía evidencia de crecimiento, de madurez. Y Dios nos desafía a que nosotros vivamos una vida de forma distinta. A eso somos llamados, que busquemos al máximo vivir bajo el control de Dios, en sobriedad, como dice aquí. ¿Sí? Si uno va a conducir, pues uno no se puede tomar 3 copas de vino tinto, ¿cierto? Ni modo, no, ni se le ocurra, ¿cierto? No, no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno es responsable. Vemos tanta gente, ¿cierto?, propiciando accidentes producto de la irresponsabilidad. Necesitamos entonces control, necesitamos sobriedad, necesitamos amar, necesitamos aún aprender a lidiar con las bendiciones de la adversidad, porque a veces vemos la adversidad como algo malo, ¿no? Pero es una bendición. Miren, leyendo allí mismo en Primera de Pedro, y me va a tocar dejar allí, en el versículo 13 dice, al contrario, alégrense de tener parte en el sufrimiento de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Porque a veces nos pasa, ¿no? Por meter la nariz donde no debemos tenga. Nos pasan cacharros, ¿no? Yo me acordaba ahorita de un primo. Él andaba en una camioneta de Nariño hacia acá y había un accidente en la Panamericana, cuadró su camioneta, se bajó con su mochila
fue a mirar, había un accidente, dijo, permiso, permiso, todo el mundo le hizo caso y abrieron paso, fue y miró, vio al que se había accidentado, se devolvió, se subió al carro, estaba subiéndose al carro cuando alguien dijo, ¿y dónde está el maletín del herido? Y alguien dijo, vea, ese que vaya en esa camioneta lleva un maletín por metido. Y bueno, para la guandoca, para la cárcel. No quería entregar el maletín, le abrieron y estaba traficando con armas. Entonces, complicado, ¿cierto? Necesitamos nosotros lidiar con las adversidades, pero esas que son de bendición, producto de que nosotros estamos haciendo las cosas bien con el Señor, no porque uno a veces anda torcido, o como digo yo popularmente, patulequeando, y después está llorando y quejándose, y Dios, ¿por qué me tratas así? Es que usted no ha cambiado su manera de caminar. Entonces, para que eso no nos pase, dígale al que está a su lado, cambie su manera de caminar. Cambie el caminado, dígale. Sí, cambie el caminado. Y lo tercero, para no dejar esto así inconcluso, lo tercero, para servir con pasión, es necesaria, constante, continuamente la llenura y la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Miren, sin un caminar firme bajo la dirección del Espíritu, no tendremos una vida ni abundante, ni crecimiento, ni madurez espiritual, ni fruto, ni sanidad en ninguna de las áreas de nuestra vida. Uno llega a la vida cristiana con una maleta bien llena de cosas que nos afectan. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, yo sigo adelante. Todos los días necesitamos esforzarnos en ir quitando de esa maleta lo que estorba. ¿Sí o no? No, ese se va de paseo. Estos días tenemos una reunión y nos toca llevar 2 calzoncillos y 2 pares de media nomás. ¿Sí? Para 8 días, sí. Porque a veces nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado. 2 maletas bien grandotas llenas de un montón de cosas y nos devolvemos y más del 90% de las cosas que llevamos no las hemos usado. ¿Sí? Y así pasa en la vida, ¿no? A veces andamos con la maleta aquí que ya nos tiene con la joroba bien pelada y no queremos soltar. No queremos soltar. ¿Sí? Pero Dios nos desafía a que soltemos. Entonces necesitamos vida abundante. Una vida abundante. Y esa vida abundante solo la encontramos en Jesucristo. Es en Cristo que encontramos esa vida abundante. Entonces voy a invitarles a que nos pongamos de pie. Pueblo mío, te plantaré. ¿Quién oyó una cosa así? ¿Y quién vio una